Buenos días a todos. Bueno, muchas gracias por el tiempo de los ponentes, por dedicárnoslo hoy, también de todos vosotros venir hoy, que seguramente estáis en vuestro día libre. Bueno, en este caso se trata un poco de debatir y que contéis vuestros casos sobre nuevos formatos de negocio en torno al tapeo en Logroño, que bueno, que yo creo que hay una cultura en torno al tapeo, al pincho aquí en esta ciudad que es muy relevante, y tenemos 3 casos aquí para que nos expongan un poco pues qué es lo que montaron, cómo lo concibieron y en qué punto están ahora, y luego iremos contando algunos puntos. Bueno, Pedro Cárcamo no ha podido venir porque se encontraba enfermo hoy y ha venido Anca Teodorescu en su lugar, que encantados de tenerte aquí, y sentimos que Pedro se haya tenido que ausentar por enfermedad. Luego Alex García y Luisa Barrachina. Yo la verdad es que no quiero robar tiempo porque como vamos siempre justos, prefiero que cada uno vaya contando su caso. A lo mejor, Anca, podemos empezar contigo y nos cuentas el caso de Tastavin para, bueno, un poco cómo fue la concepción inicial del formato de negocio, un poco en un par de minutillos, cómo lo fuisteis planteando. Pues es un proyecto personal de Pedro y mío también. Estoy un poco nerviosa. Oh, tranquila. Empezamos como un restaurante en el 2006. Y en 2008 cambiamos a bar de tapas porque estamos en una zona muy de tapeo, en la calle San Juan. Entonces, reestructuramos un poco la forma de trabajar a modo de tapas y pinchos. Y seguimos así, trabajar y intentando seguir ahí. Alex, si quieres cuéntanos tu caso y luego ya vamos pasando a preguntas. Sí. Bueno, pues muchas gracias, lo primero, por estar aquí escuchándonos, ¿no? Mi caso empezó más o menos en 2010. Yo me vine de trabajar en San Sebastián y demás, y yo soy de aquí de Logroño y quería montar aquí pues mi cuartel general, ¿no? Como quien dice. Y empezamos en 2010 con un formato que todavía pues no se lleva demasiado, que es, llamémoslo, el formato de gastrobar, llamémoslo X. No, a mí no me gusta mucho esa terminología, ¿no? Porque nosotros yo tengo 2 locales, uno que abrimos en 2010, en plena crisis, un poco duro, ¿no? Al principio, sobre todo por formato, diferente a lo que se estaba haciendo, ¿no? De primero, segundo y postre, que era lo que se hacía normalmente. Y en una parte un poco complicada de las afueras, algunos me llamaban un poco loco y demás, ¿no? Y hace 4 años, en 2014, pues abrimos muy cerca de aquí, de Pedro y de Anca, en la calle San Juan, que es una zona muy de pinchos, junto con la calle Laurel, pues muy típica, y hacemos pues una cocina de pinchos, llamémoslo tradicionales, pero un poco renovados, pues puestos más al día, ¿no? Y eso es lo que venimos haciendo hasta el día de hoy. Luisa, vuestro caso en Tondeluna. Bueno, nuestro caso, buenos días a todos y muchas gracias. En Tondeluna, nace sobre todo por la inquietud de Francis y por contagio de la mía, ¿no? Queríamos emprender algo juntos y tener un proyecto de los dos. Entonces Francis empezó a mirar locales que le gustaban y nos enteramos de que la joyería Cárdenas cerraba por jubilación y fuimos a verlo, y la verdad que ese local pues nos encantó todo, ¿no? La ubicación, que es muy céntrica, está en pleno Espolón, lo grande que es muy diáfano, solo tiene 2 columnas que no afectan al comedor, y luego tenía un puntito de sensibilidad que Marisa y Francis en esa joyería compraron nuestras alianzas de boda unos años antes. Y adaptar una joyería a un local gastronómico pues tenía una obra bastante importante y económicamente pues también fue una inversión importante. Entonces para eso llamamos al estudio Picado y de Blas, a Rubén y a Coque, que ya habían empezado la transformación del Echaurren, y confiábamos plenamente en ellos. El modelo de negocio, pues en un principio queríamos ser un local de tapas, y lo que hicimos fue, en lugar de tener una barra convencional con la gente de pie, lo que hicimos fue partir la barra en 6 mesas y que la gente pudiera estar sentada. La oferta, pues al final empezamos con tapas, pero luego pues hemos pasado por la cocina fusión. Yo creo que hicimos los primeros guaubaos, las ensaladas thai, así, yo creo que en Logroño. Luego también tuvimos carta de
del Portal, de Francis, platitos que funcionaban muy bien en Tondeluna. Y ahora mismo pues nuestra oferta está basada más se apoya mucho en la tradición, ¿no? En todos los casos habéis ido hablando de pequeños cambios que fuisteis haciendo en función del modelo de negocio inicialmente decidido y luego cambios que fuisteis adoptando, me imagino que por un poco en respuesta a lo que el cliente de aquí, de Logroño, os pedía, o también el cliente que venía de fuera. ¿Cuánto de fácil o cuánto de difícil fue intentar innovar en torno pues, a la cultura del tapeo, del pincho? ¿Fue complicado? ¿Fue fácil? ¿Cómo llegasteis a...? Incluso luego en vuestro caso también te quería preguntar por el tema de las mesas compartidas, que eso es añadido, ¿no? Como otra especie de reto de cara al cliente. Pero un poco eso, ¿cómo fuisteis cambiándolo de forma que al final el cliente realmente se sintiera cómodo con la oferta que vosotros proponíais? Anka, a lo mejor tú, si quieres, nos puedes contar. En nuestro caso, el restaurante nos dio bastantes problemas porque en un principio apostamos un poco muy alto, no estamos ninguno en la cocina, es complicado con gente formar un equipo y que te respondan como tú realmente quieres, y decidimos al final ponernos a trabajar nosotros y nos pasamos a hacer tapas tradicionales y aprendiendo todos los días de lo que hacemos y de mucha gente y a ver lo que quiere el público para que des con el puntito. Alex. Pues bueno, nosotros en un principio la oferta que teníamos la tenía bastante clara, ¿no? Iba a ser no solo tapas, sino una especie de raciones no muy grandes para compartir, que pudiésemos tener un público desenfadado, pero a la vez que se pudiese comer cosas que te comerías en un restaurante de los que podríamos llamar de categoría, ¿no? Que con su mantel de lino, toda la historia, pero pues que no se nos fuese de precio. O sea, sobre todo teníamos mucho miedo a que saliese caro comer en ¿no? Eso era lo que más miedo me daba en un principio, porque digo, joder, pues es que si traes estos productos o los otros, tal. Entonces, bueno, la gente venía y pues el primer mes o los 2 primeros meses yo lo pasé fatal, porque bueno, yo soy el cocinero y a ver, yo tenía bastante experiencia como cocinero, pero no como empresario. Al final, dominar todas las cosas que había que controlar, pues es complicado. Y la sala y demás, pues se hacía difícil, ¿no? Había cosas que no controlaba. Controlaba igual a nivel de restaurante, aunque fuese de sala, pero a nivel de restaurante, pero no a nivel algo más desenfadado, que tenías barra, tenías gente que te venía a comer y venía a comer con su traje y demás, y tenía unas aspiraciones muy altas porque un amigo le había dicho, vete a este sitio porque se come muy, muy bien. Venían y te decían, ¿y el comedor dónde está? Y dices, no, es que es aquí. ¿Pero dónde? ¿En estas mesas o en la barra? Porque nosotros también tenemos una barra compartida. Lo que pasa es que a diferencia de Tondeluna, la nuestra es alta, entonces pues es un poco más polivalente, y muchísima gente. Nosotros tenemos clientes que cuando llaman para reservar te dicen, sí, queremos ir a cenar, pero en la barra esa que tenéis del centro no, ponernos en una mesa, ¿no? Entonces al principio era complicado gestionar cómo iba a venir la gente, ¿no? Porque te llamaba alguien para reservar y venía y se te comía 2 tapas y dices, joder, menuda mesa que he perdido aquí. Y eso son los pequeños cambios que hemos tenido que ir haciendo para aclimatarnos a la clientela, porque, como te comentaba, yo lo pasaba muy mal porque salía a una mesa y le decía, ¿qué tal? ¿Qué os ha parecido? Dice, bien. Vale, bien, si te dice un cliente bien, algo pasa, ¿no? Entonces, ¿pues qué ha pasado? Dice, no os ha gustado algo, no, todo muy bien, las cantidades les ha parecido pequeño, no, bien, no, es que como veo que no, está todo bien, pero como que le rompías un poco los esquemas de lo que ellos estaban acostumbrados, ¿no? Porque yo me acuerdo en
en 2010, que la gente estaba acostumbrada a comerse unos caparrones, luego a comerse unas chuletillas y de postre pues un arroz con leche. Y no estaban acostumbrados a comerse 6 platos diferentes para compartir. Eso era un poco lo que más nos costó. Y tuve que estar firme en la idea. Yo creo que hay que ser firme en la idea que tienes desde un principio hasta que, como hablábamos antes, cuando estábamos tomando el café, tienes que estar con los pies en la tierra y darte cuenta si es un punto de no retorno o no. También tienes que fijar en las cifras, ¿no? Porque eso también es importante, pero esas son las pequeñas cosas que hemos tenido que ir adaptando y sobre todo ir educando también a los clientes que tienes. Luisa, vosotros en cuanto a la oferta, que antes decía, pasasteis de ser de una oferta al principio más tradicional reeditada, una oferta un poco más exótica, internacional, a también traer grandes éxitos de Echaurren, del portal. Un poco, cuéntanos también cómo fue esa evolución de la oferta frente al cliente según lo que pedía. Y el tema ese de la mesa compartida, lo que os costó, ¿no? Que funcionara entre la clientela aquí. Bueno, la mesa compartida, al final, Tondeluna, pues esa innovación a todo el mundo nos gusta, ¿no? Pero bueno, llevamos casi 8 años y funciona y a nosotros nos gusta. Y bueno, en cuanto a pues el tapeo, pues fue evolucionando un poco por eso también, por ser una mesa así, que al final lo que pedía la gente era que fuera más restaurante que tapeo. Una pregunta que os quería hacer es un poco vuestros grandes datos, digamos, en cuanto a ticket medio en cada caso, si tenéis algunos menús, saber un poco los precios, para que la gente sepa un poco de qué tipo de precios estamos hablando y también cuántas plazas tenéis en cada uno de vuestros locales y un poco más o menos el tamaño de vuestros equipos, por saber aproximadamente. Anka, si quieres, en cuanto a precios, tamaño de equipo, plazas. Tenemos un precio único para todas las tapas, a 2,70. Y vinos hay muchos vinos, creo que tenemos como 80 referencias por copa, de 1 euro hasta 7,5 o así. Tenemos un comedor pequeño, caben más o menos 20 personas sentadas en unas mesas altas, pero no hacemos reservas. La gente va, se coge sus pinchos, se sienta y se los come ahí si quiere, o en la barra. Y en cuanto al equipo, ¿cuántas personas más? Estamos trabajando 5 personas. ¿Qué horario tenéis? ¿Cuántos días de descanso, de cierre? Cerramos lunes y martes a la mañana. Entonces, lunes hacemos pedidos, martes traen todo, miércoles empezamos a trabajar, a cocinar y abrimos mañanas y tardes de 1 a 3:30 y de 8 a 12. Alex, en vuestro caso. Pues en nuestro caso, en uno de los locales, que no es que no es el más céntrico, pues no cerramos ningún día, porque al estar en una zona que es un poco más del extrarradio, aunque Logroño tampoco es que tenga un extrarradio muy grande, porque por extensión pues estamos a 20 minutos andando del centro, ¿no? Tampoco es una barbaridad, pero sí que es extrarradio. En ese local no nos podemos permitir cerrar ningún día, por lo menos ese es mi punto de vista, ya que si ha sido hasta ahí, pues es necesario que esté abierto. Por lo menos esa es mi concepción de negocio, ¿no? En cuanto al ticket medio en ese local, pues es muy variable, porque hay gente que puede entrar y pedirse unas tapas que estarían en torno a los 3 euros, o pedir raciones, que estaría puedes ir dependiendo de lo que pidas, porque tenemos una oferta amplia en cuanto a precio, ¿no? Pues puede estar entre los 20, 25 euros aproximadamente, ¿no? Y de personal, pues por la extensión que tiene de local, porque tenemos una terraza que en invierno la tenemos aclimatada para el frío y demás, y en verano pues es muy extensa porque al mismo tiempo puede haber unas 150 personas en total entre dentro y fuera sentadas a la vez, y se hace un poco complicado ya que la cocina es muy pequeña, que estamos hablando de unos 10 metros. Sí, y estamos 5 personas en la cocina. En total de personal en momentos puntuales estaremos trabajando unas 11 personas, más o menos.
Y en el otro local, que es el céntrico, pues estamos hablando de un equipo de unas 7, 8 personas, dependiendo de épocas, incluso 9 personas, dependiendo de las épocas del año también. Ahí no tenemos reservas, en el otro local sí, en este no hay reservas porque es una calle muy frenética. Lo hacemos todos nosotros. Yo estoy en la cocina con Pedro, después me saco la vara y es todo seguido. Tenemos una asesora para los papeles y eso. Tema de internet lo hace Pedro, lo que hace que es poco y poco más. Alex. Bueno, pues nosotros, a ver, yo me organizo de la siguiente manera. Yo, donde soy feliz, mi ambiente es la cocina. Sí. O sea, yo ahí las horas se me pueden pasar y no... O sea, puedo estar, por ejemplo, este sábado, pues me tiraría unas 14 horas en la cocina y no me tiembla el pulso. O sea, lo paso peor cuando tengo que estar muchas veces en la sala, pues porque te ha fallado un camarero, alguien no se ha presentado, te ha mandado un WhatsApp por la noche y te dice, oye, pues que no vuelvo. O sea, cosas que te pasan, ¿no? Que hablábamos antes del tema del personal, pues hoy en día tengo la suerte de tener un muy buen equipo, no me quejo, pero siempre hay algunas plazas que no acabas de cubrir con gente tan competente como tú quisieras, ¿no? Y eso es lo que peor llevo de mi tiempo, ¿no? Que eso tienes el día organizado y de repente te llaman y pasa algo. En cuanto al tema de las finanzas, en un principio, cuando solo tenía el primer pues trabajaba con una asesoría y bien, más o menos funcionaba el tema, pero lo que pasa es que a raíz de abrir el segundo local, pues ya los papeles me inundaban la casa. Así que tuve que montar una pequeña oficina muy cerca del otro local y contratar a una persona que tenemos en nómina para el tema de administración y demás, contrataciones, etcétera, etcétera. Aunque las entrevistas de personal y todo eso las hago yo personalmente porque no me gusta que en mi casa meta cualquiera a nadie sin pasar mi filtro, ¿no? O por lo menos ser yo el responsable de si luego alguien me convence o no me convence, que el último responsable sea yo. Y eso es un poco la manera de hacerlo. En cuanto a pedidos y demás, pues sí que tengo mis jefes de cocina en cada uno de los locales, aunque me gusta encargarme a mí de muchos de los pedidos, sobre todo cosas de temporada y demás, siempre me encargo yo. En cuanto a la parte de digitalización, por completar un poco tu caso, ¿tenéis algo de reservas online, algo de algún tipo de software, algún uso de...? Tenemos alguna cosa que nos ha servido de mucho, el tema de la digitalización y la tecnología en el negocio, que es el tema de la telecomanda. Eso para nosotros en el local de la Cava, ¿no? de las afueras, ha sido primordial, porque teníamos muchos problemas en un principio con la lentitud que empezaban a salir los platos de cocina, ¿no? Porque al tener tanta extensión desde la terraza hasta la parte interior, que habrá unos 30 metros que tienes que andar, Sí. entonces pues tú cogías el camarero cogía una comanda en la terraza y hasta que esa comanda entraba en cocina en un día de jaleo, tenía que atender otra mesa al lado, pues igual habían pasado 5 minutos entre que cogía las dos comandas y entrabas a cocina. Entonces todo salía mucho más tarde. Hasta que te enterabas de que tenías que empezar a marchar, yo qué sé, por ejemplo, un arroz, pues ya 5 minutos que habías perdido. De esta manera ahora es instantáneo y eso para nosotros fue un avance, lo pusimos hace unos 4 años y ahora alguna vez que falla, pues estamos bastante vendidos. No suele fallar, pero... Y en cuanto a las reservas online y demás, con nuestro formato no nos lo podemos permitir. He probado, pero no podemos porque en los dos locales nuestra rotación es alta. No obligamos a nadie, no trabajamos como se lleva ahora en muchos sitios, de primer turno, segundo turno y demás.
En Madrid tú vas y la mayoría de sitios, por muy bueno que sea, funcionan de esa manera, ¿no? Si es algo informal. Pues nosotros no funcionamos con ese sistema, pero si tienes una reserva a las 10 y nos vienen unos clientes a cenar, pues podemos decirles, bueno, pues la mesa la tenemos reservada a las 10. Si quieren, pueden. Entonces es complicado la gestión online, porque para la gestión online necesitas unos recuadritos que tú tienes, la gente va cogiendo y se te van tachando esos recuadritos, pero tú no sabes si vas a poder cuadrar esa mesa o si te vienen, no, que al final somos 2 más. Es complicado y no nos funcionó, estuvimos probando un mes y fue imposible. Vale. Así que... Luisa, vosotros en cuanto a la gestión, ¿cómo os organizáis? Y luego también nos hablas un poco de esa parte de digitalización. En cuanto a la gestión, bueno, Francis lleva la carta y la gestión y la oferta. Y bueno, yo llevo junto con Ana la sala, el mantenimiento de la sala y bueno, y la contratación de sala yo y la contratación de cocina Francis. Luego externamente lo que tenemos es la asesoría fiscal y laboral y bueno, lo que decía antes, que el equipo base y el equipo principal pues ahora mismo es muy estable en Tondeluna. La parte digital. La parte digital, pues tuvimos una experiencia al principio, intentamos implantar unos bolígrafos electrónicos para las comandas, pero aquello era un sistema que no estaba desarrollado, que nosotros hacíamos hacíamos de conejillos de India. Pero bueno, aquello con la crisis pues no pudo llevarse a término. Entonces ahora lo que tenemos es un sistema convencional de tablets que estamos muy contentos. Ahorra mucho tiempo, ¿verdad? Sí. Y es muy cómodo, llega a toda la cocina directamente. Pero bueno, las reservas de momento no. Muy bien. No sé si hay preguntas, por aprovechar el tiempo, si no yo sigo planteando cuestiones, pero si hay alguna pregunta o alguien quiere intervenir. Yo si no, mientras tanto, os quería preguntar por los cambios que vosotros creéis que ha habido en el mercado de Logroño, en el mercado local, en cuanto al perfil de cliente, en cuanto al tipo de demanda del cliente. También es verdad que han aparecido restaurantes nuevos, locales nuevos, algunos que hemos visto esta mañana, bueno, algunas estrellas Michelin ahora en un año, 2. Todo eso ha ido cambiando el mercado y me imagino que vosotros también lo habéis percibido, tanto en cuanto a nuevos operadores, nuevos restaurantes, como un perfil de cliente a lo mejor diferente, también por todo lo que hablábamos de la gastronomía como motor del turismo, de atracción de turistas que les interesa, de viajeros que les interesa la gastronomía. Anca, si quieres, sí. Nosotros tenemos un público local importante, pero sí que, por ejemplo, en nuestro bar sí que viene mucha gente de fuera, mucho extranjero y también mucho público de España, diferente. Valora mucho el tipo de cocina que hacemos, que es tradicional, un poquito bonita puesta, pero es tradicional, y la variedad de vinos, y hay mucha gente que valora esto. El público local, quizás a veces somos un poco altos de precio, te pueden criticar por eso, pero la calidad yo creo que es importante y no podemos bajar de ahí. Alex, tu análisis un poco de cómo crees que ha ido cambiando el mercado o cómo está cambiando. A ver, pues yo creo que el mercado está cambiando para bien, ¿no? Por lo menos esa es la percepción que yo tengo. Sí que es cierto que hoy en día tenemos un público más formado, que creo que también es bueno para poder elegir, y yo creo que antes de la crisis, ¿no? Antes de 2010, 2011, pues a la gente en general, al público en general le valía todo, o sea, daba igual, se gastaban el dinero en lo que fuese, pues lo ponías, lo pagabas, mira, no me ha gustado, pues igual vuelvo a venir porque tampoco pasa nada, o sea, si me pilla de paso, pues volveré, me gasto el dinero, no pasa nada. Ahora la gente yo creo que sabe dónde va, sabe lo que pide, y eso yo creo que es bueno para nosotros los hosteleros, ¿no? Me parece que es algo interesante. También creo que ha tenido mucho que ver, tiene su parte positiva y su parte negativa, como hablabas antes, ¿no? Pues lo que ha hecho el tema de la televisión y todo este Masterchef, Top Chef y todo esto, pues creo que ha tenido una parte muy positiva,
que ha sido dar a conocer todo el mundo de la cocina y acercarlo y formar también a la gente. Hoy en día cualquiera en su casa, también con internet, puede hacer de todo. Y con gente como pues Javi, ¿no? de Torre, que está antes por aquí, pues hoy en día la gente hace de todo en su casa con un tutorial de YouTube, sabe hacer cualquier cosa. Entonces creo que la gente está muchísimo más formada y eso ha sido para bien, por lo menos en el público logroñés. Sí que es cierto, como decía Anka, que para público local muchas veces pues podemos estar un poco altos de precio, pues porque están acostumbrados a otro tipo de pincho, de tapa o de ración, ¿no? Pero yo creo que en general es un cambio para bien. Luisa, para vosotros el cambio, que también cuando abristeis Tondeluna veníais de estar en Ezcaray, que luego además estaremos en la mesa con Francis y Chefe, pero llegasteis aquí, me imagino que en estos 8 años ha cambiado también el mercado y lo habéis percibido, incluso el perfil del cliente o la forma de la relación con el cliente. Bueno, yo creo que ahora Logroño la verdad que tiene una oferta muy amplia, ¿no? Cada ocasión requiere un local diferente y en Logroño, pues gracias a gente innovadora y emprendedora, la verdad que ahora la oferta pues es súper variada. Tenemos las 2 estrellas Michelin nuevas y cada uno va donde cree que tiene que ir en su ocasión, ¿no? Nuestra clientela, pues yo no sé si ha variado mucho. La verdad, siempre hemos tenido el mismo tipo de cliente. La verdad que es... Muy bien. ¿Alguna pregunta? Y si no, una pregunta por aquí y luego ya pasamos a la siguiente mesa. Pero sí, el peso del visitante extranjero, ¿no? Internacional o, bueno, nacional turista, sobre la facturación vuestra, sobre el negocio más o menos, la relevancia que puede tener. Bueno, en Tondeluna pues sí que nos vienen, gracias al Camino de Santiago, la verdad que la gente viene a Tondeluna y de hecho en un principio no teníamos cartas en inglés y ahora pues hemos tenido que poner porque la verdad que cada vez vienen más. Anka. No sabría decirte un porcentaje, pero creo que un 40% son extranjeros y público de fuera. Igual incluso un poquito más. Alex, para nosotros, pues en el local que está al lado de la catedral, pues es muy importante el turista, sobre todo entre semana. Es bastante fuerte la parte de facturación que viene por parte de los turistas, ya que la calle Laurel y la calle San Juan pues es una zona que para los logroñeses es más de fin de semana. O de tomarse un vino entre semana, pero tomarse un vino, no ir a tapear, y sobre todo en época de verano es bastante importante. El resto del año también, pero sobre todo verano, sí. entre semana se nota bastante. Muy bien. Bueno, creo que porque ya agotamos el tiempo y José ya me lo está comentando, pasamos a la siguiente mesa. Bueno, os agradecemos mucho y gracias. continuamos la mañana.